Macarena, segunda parte. Luego nos enlistamos en los Scouts. Íbamos juntos cada día, pero él estaba en un clan mayor y estas hordas le aconsejaban menospreciar y vilipendiar a los menores que ellos. Tal era mi caso. Yo era un simple gato negro. Los grandes hacían de mi tormento su pan. Recuerdo que una noche en un campamento estábamos todos sin dormir y Macarena decía que me iba a licuar para luego beberse mis restos. Esto me enojaba. Yo, desde siempre, he sido un ser de violencia y le dije que si me iba a hacer algo, que se apresurara. Mientras aún hablaba yo, se levantó Boris, de la segunda legión, que, según decíamos, habíamos formado. Lanzó una tremenda bofetada y me llamó cobarde. Me abalancé rápidamente como el tigre a su presa sobre el malvado aquel. Le propiné varios puntapiés al cerdo. Macarena le tenía a su lado. Me dijo que me detuviera. Me detuve yo entonces, como hipnotizado. Me sacaron para castigarme. Me ordenaba el verdugo, quien era Jimmy, compañero de boxeo, que hiciera 500 lagartijas. Le dije que no me apetecían. No sin antes estrellarlo repetidas veces contra un árbol. Me fui de nuevo para dentro de la carpa, donde todos, atónitos, observaban. Dijo entonces el guía que el primer joven que hablara sería castigado hostilmente. Supuse que sería un precio alto, pero estaba tan enojado que le di un codazo a Macarena en las costillas, quien gimió y me empezó a maldecir. A causa de esto, fuimos castigados los dos, pero yo reía, pues Jimmy también sería castigado. Había matado, sin saberlo, dos pájaros de un solo tiro. Nos obligaron a meternos a un tanque lleno de agua helada. Eran para entonces las 3 de la madrugada. Luego corrimos la imponente escuela federal 10 veces. Luego hicimos 50 rodos, además de 500 sentadillas, en las que disfruté viendo a Macarena sufrir. Luego logramos dormirnos a las 5 de la madrugada. Ya casi amanecía. Fuimos levantados a las 6 en punto. Nos tocaba una larga caminata. Empezamos el recorrido, en que debíamos apuntar cada señal de camino a seguir, base y obstáculo que flanquear. El ejercicio aquel parecía más militar. Recuerdo que había entre nosotros una chica. Era hija del guía mayor. Su nombre era Sara. Charlábamos cada cuando se diese la oportunidad. José estaba muy enamorado de ella y pasó todo el recorrido hablándonos de que ella era su novia, de lo mucho que la amaba. Nunca se callaba. Aquello era irritante en sobremanera. Pues bien, sabíamos que la chica le ignoraba. Llegamos a la base de lagartos y lagartijas, en la cual debíamos sumergir en lodo los brazos hasta los codos y tratar de derribar al alter ego con un solo brazo. De casualidad, nos tocó juntos. Yo hice trampa, lanzándole lodo en la cara. Él se empezó a limpiar. Jalé con todas mis fuerzas su brazo y fue derribado aquel Goliat loco de la era moderna. Seguimos. Llegó un momento en que teníamos que pasar un río de aguas negras. José cayó en el río aquel, de cara. De la Virgen se llamaba aquel sucio río que daba tonalidades moradas, negras y hasta rojas. Era pestilente y horrible. Corrían por él la más grande variedad de desechos. Juraría que allí había cadáveres. Macarena, tercera parte. Salió enojado, comenzó a maldecir a Francisco, el guía. Yo, valiéndome de esto, ordené paso de armas, una penitencia conocida por carcelarios y militares, sobre la cual aprendí gracias a un libro viejo de autoría de mi abuelastro sobre las torturas ejecutadas durante el gobierno del general Jorge Ubico, gran tirano y dictador, según la plebe, el mejor presidente de mi amada república.
Al saber el señor presidente, el puerco aquel mandó encerrar a mi abuelastro, quien fue asesinado por agentes de la entonces G2, algo así, a martillazo limpio. Fue entregado con el cráneo hecho trizas. Nadie podía decir nada en ese entonces. Pero me salgo de nuevo de mi largo tema. El paso de armas consiste básicamente en hacer dos filas grandes de personas y obligar al penitente a pasar en medio de las mismas. Mientras pasaba, era golpeado de todas las maneras posibles. Vi salir por los aires, derribado, aquel neandertal extraño y de rubios cabellos, quien amenazaba con quejarse ante el supremo jefe marín, padre de Sara, pero Jimmy le dijo que sería castigado con paso español. Eso no sabía yo ni con qué se comía. Consistía en obligarle a poner su pie delante como cuando se adiestra a los caballos y golpearle la tibia con una vara. Aquello fue tremendamente hosco e inhumano, pero al final terminamos la travesía y llegamos a la base. En ese entonces, la Escuela Oficial Nacional para Varones tipo Federación Salomón Carrillo Ramírez. Llegamos rendidos, pero José apareció entusiasta al ver a Sara. Nos decía que hiciéramos una travesía por aquel lugar por el cual yo rondara en mis días de estudio. Recuerdo que en segundo grado, cuando por defenderme de un grandullón, le fracturé el tabique nasal y casi me expulsan. Todos pedían mi destitución de aquel lugar, pero el piadoso director Ventura ofreció instruirme él, tiempo durante el cual yo tuve las llaves de cada lugar. Recuerdo la última vez que nos vimos, yo andaba forjando unos astutos, aunque ingenuos planes, de la mano de mi mexicano amigo Bio, quien aseguraba que debajo, en el salón, en el sótano de esa escuela, había un cementerio. Si bien era cierto que el lugar fue cementerio y hospital mucho antes de ser un templo del saber, yo no me tragaba la historia. Fuimos a ver disimuladamente. Estaban recibiendo educación física unos parvulitos. Los enanos no nos vieron entrar, ni siquiera el profesor de deportes, hermano de Rodimiro Ventura, mi amigo director, a quien le debo y agradezco mucho por haberme soportado. Entre otras cosas que aprendí de él, como su cortesía, pero me alargo en cosas que deben ser cortas. Bio y yo entramos maquiavélicamente, armados de linternas y muchos enseres, a aquel lugar. Era un pasadizo ruinoso, de madera caída por todas partes. Había de todo menos osamentas y sarcófagos, como a mi amigo le habían hecho creer. Me sentí en ese momento el más idiota de los seres sobre la faz de la tierra. Había caído presa de un cuento fabuloso y falaz, como cuando de pequeño olvidé leer el prólogo del libro Tía Juana Leyes, autoría de una persona de mi ciudad, de la familia Marticorena, en el antiguo y hermoso, mi amado barrio latino. Alguien me dijo que la señora de la obra, la cuentacuentos tía Juana Leyes, aún vivía en el asilo de ancianos local, y dispusimos con Roberto, mi primo, ir a averiguar. Pregunté a la portera, quien se rió y me dijo que leyera el prólogo. Lo leí mientras ella aún reía. Decía que el autor había creado el personaje por la necesidad de que fuera un ser de autoridad, quien contara los deliciosos relatos de mi tierra, cuentos de fantasmas, brujas y desaparecidos, y aparecidos además.
Me sentía igual de idiota en ese momento. Al salir, el profesor Rodimiro estaba con ojos fulminantes observando a aquellos dos jóvenes juntos allí salir a harapientos de basura. Me despedí sarcásticamente, lo cual él respondió con una mirada de comicidad. Lo siento mucho, profesor, pero prefiero ser ignorante un segundo que morir sin saber. Me quedé prendido del hermoso piano viejo que estaba encerrado en uno de los cuartos que casi ya nadie abría y que muy pocos estudiantes conocían. Tenía tantas hazañas en aquel lugar, debo recordar el contárselas en tiempos futuros. Luego llegó la noche. José andaba de negro, perfumado y con algo que se asemejaba a un tonto mohawk. Me sorprendió. Había pasado la tarde sumido en el sueño. El cansancio me había servido como la roca al que se lanza al mar. Me sumergí en aquellos viejos y hermosos recuerdos de mi época estudiantil y mucho más pueril en aquel lugar. Nos avisaron de un concierto de rock al que fuimos, en el cual José se rompió el labio al caer mientras saltaba. Pero había mejores cosas que hacer saliendo de ahí, como procurarse el alimento de las demás tropas, decía Jimmy. Recuerdo que hilamos muchos planes. Primero, nuestra agua para beber se estaba acabando, mientras que la de los rovers aún estaba llena. Entonces el plan era simple, de la siguiente manera. Yo me iba a sentar en el garrafón vacío. José llegaba detrás de mí y lo quitaba. Yo me quedaba en la oscuridad, sin un contenedor de agua, solo suspendido por mis piernas. Luego José le pasaba la garrafa a Salvatierra, el guitarrista apasionado, el orador nato, mientras Jimmy realizaba el mismo procedimiento junto con un chico, cuyo nombre no recuerdo, del tercer grupo Scout. Pero José se quedó con los dos garrafones y fuimos sorprendidos. Entonces desarmamos la despensa de los rovers. Mientras cenábamos, vi a alguien subido en un árbol. Era una gran sombra que saboreaba algo en la oscuridad. Le alumbré directamente con mi linterna. Era José, con la boca llena de casi toda la despensa de salchichas. Me hice la vista gorda, mientras repartíamos entre púberes el botín de los adolescentes. Dormimos plácidos y saciados a no dar más. Amaneció y Marlon, un amigo que se acababa de unir a nosotros, preparaba café. Bebimos 35 tazas de el mío, cada quien. ¿Quién iba a pensar que con 5 tazas más pudiéramos bien haber muerto? Pero eso no lo sabíamos en su momento. Era la tradición final el robarse algo de los grandes. Si hacías esto, tenías madera, eras respetado, guiabas a los demás como ovejas. Recuerdo que nadie se fijó mientras en mis manos llevaba el chile cobanero, además de unas limas y una tanga que una chica me había regalado. No revelaré nombres por cortesía. Cada noche en los scouts, al menos la alborada, las alboradas eran de dormir con una chica distinta. José intentó llevarse una estufa y las chicas lo abofetearon. Así terminamos de nuevo como amigos. Nuestra aventura de la pubertad. Durante los demás campamentos, todo eran duelos, peleas por ver quién era superior. Fueron nuestros últimos días en los Scouts. Solo el recuerdo quedó de aquellos días de escultismo para muchachos, que Robert Baden Powell enseñara años atrás. La fe católica llegaba hasta el fanatismo en aquel lugar. Se persignaban para todo. Salimos de campamento otra vez. Esa tarde nos pusieron pruebas aún más duras, puesto que pronto tendríamos 15 años. Era hora de subir hasta los Rovers, el sueño de todos. El mío no. Recuerdo que nos alinearon uno a cada lado de aquel pestilente río que se asemejaba a la pez dantesca, amarrados por lazos por el tórax. Debíamos jalar hasta lanzar al contrario al sucio lago de insalubridad. Yo jalaba,
José incluso enterraba manos y pies en el suelo. Comencé a hacerme hacia atrás, tomé impulso y le lancé. Había nadado de nuevo por unos segundos en aquel apestoso infierno acuoso, de hedores indescriptibles. Quería venganza. Me lanzó un blob a la cara. Llegando de la travesía, casi me mata, pero lo esquivé. Le golpeé en el estómago y comenzó a gritar que no quería estar ahí. Fuimos ambos expulsados ese día por nuestra loca conducta. Pasado el tiempo, ya José tenía 18 años, se enlistó en el ejército. Para ese entonces yo practicaba 5 deportes al día en el complejo deportivo: esgrima, boxeo, levantamiento de potencia, fisicoculturismo, lucha libre, básquetbol. Casi me moría. Mi corazón y mi cuerpo no daban para más. Mi mente casi dejaba de funcionar. Aquello era verdaderamente extenuante. Boxeamos una noche en una colina cerca de su casa. Al caer, se lastimó las costillas con una roca. Era la segunda o la tercera vez que lo lograba derribar. La primera, según recuerdo, fue en tiempos del casamiento de mi hermano. Había venido la hermana de mi cuñada, Cindy, una criatura hermosa a la casa. Nos hicimos novios para el cumpleaños de mi mamá. Estaba Cindy lavando sus manos. José intentó tocar sus nalgas. Esto me sacó de mis casillas. Me le lancé con odio, con mis dos piernas impactándole en el pecho, estrellándolo contra la puerta del sanitario. Caí y golpeaba yo el suelo. Estaba rabioso. Él decía que quería pelear conmigo, pero de nuevo me dejé ir sobre él como un lobo rapaz, golpeándole en la cara y pecho repetidas veces. Me tomó por el cuello, me alzó con una mano, me dijo que este era mi último respiro, pero le golpeé en la yugular, recordando el incidente nuestro de la niñez. Él cayó pálido y gimiendo. Su mamá lo llegó a traer, no sin antes darle una paliza. Esta vez, aquel ser de odio y de venganza, recuerdo que para ese día de Todos los Santos nos fuimos a un campo aledaño al cementerio. Me fatigué mientras le esquivaba. Me derribó y cabeceó. Le di en el mentón y narrí rápidamente, pero estaba yo sangrando demasiado de mis labios. Me rendía que me golpeara, pero él, siendo aún piadoso, no me golpeó más. Hubiera bien podido matarme, puesto que llevábamos media hora de estar peleando. Y mis fuerzas no me daban para más. Jaja, a pesar de todo, seguimos siendo amigos. Al fin y al cabo, me obedece, a pesar de haberme robado 200 de los primeros y enamorados poemas, ya que yo le había reclutado como escribano personal, pero él me hizo pensar en la frase: podrán robarte la idea, pero nunca tendrán la fábrica.